Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras hilvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer.
comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado. En la operación técnica y con su asesoramiento artístico técnico, Pablo Duarte nos pone al aire desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos ya aquí en el estudio y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciéndote la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas. Vos elegís. Podés escucharnos y vernos en forma directa desde www.radiohermes.com.ar, desde Instagram en la cuenta de Radio Hermes, por donde ya estamos saliendo en vivo. También podemos encontrarnos en forma diferida desde el canal de Radio Hermes en YouTube, en el podcast de la emisora y en los canales de Hermes en iVoox y en Spotify. Vos elegís. Empezamos el programa de hoy con el Chango Spasiuk haciendo Panambí, mariposa del álbum Pinandí, Los Descalzos. El Chango Spasiuk nació el 23 de septiembre de 1968 en Apóstoles, Misiones, Argentina, cerca de la frontera con el sur de Brasil y Paraguay. Músico, compositor e intérprete, toca varios instrumentos, así como interpreta diversos géneros, pero el chango se define con el acordeón y el chamamé. Heredó el amor al chamamé en figuras como Coco Marola, Abitbol, Montiel y Martínez Riera, entre otros, además de las polcas rurales tocadas en familia. Despojado de prejuicios y con absoluta libertad, Spasiuk produce una rica mixtura de sonidos y ritmos, de luces y sombras, donde tanto el legado como la síntesis, la improvisación como la composición y la tradición como la modernidad se conjugan, haciendo que su música vaya más allá del estilo y del sonido. El Chango publicó más de una docena de álbumes, entre ellos el tan reconocido Polcas de mi Tierra en 1999. A nivel internacional, su primera publicación fue Tarefero de mis pagos, por el que recibió el premio BBC de Música del Mundo, Mejor Artista Revelación en 2005, el premio Gardel de Argentina y una nominación al Grammy Latino en 2006. Realizó largas giras a nivel nacional e internacional por Europa y América del Norte. En 2008, por su trabajo en el álbum Pinandí, Los Descalzos, ganó el premio Gardel a Mejor Artista Masculino de Folclore de Argentina. En 2015, por Tierra Colorada, en el Teatro Colón, ganó el premio Gardel como Mejor Disco de Chamamé grabado en vivo. Por su trabajo discográfico, otras músicas, piezas que Chango compuso para películas, obras teatrales y proyectos documentales, recibió 2 premios Gardel a Mejor Álbum de Folclore Alternativo y Mejor Banda de Sonido de Música y TV. En 2018, al cumplirse 20 años de la publicación de Polcas de mi Tierra y al celebrar los 120 años de la inmigración de ucranianos a la Argentina, el Chango Spasiuk y Chancha Vía Circuito presentaron el álbum Pino Europeo. En 2020 publicó junto al guitarrista noruego Per Einar Watle, Hielo Azul, Tierra Roja. El 6 de julio de 2022 recibió el reconocimiento como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, otorgado por la legislatura porteña. Dijo el Chango Spasiuk: el chamamé es un rezo que se baila. Me gusta pensar que la música
nos puede hacer sentir esperanza y celebración. Hace 30 años que toco y lo que sigo buscando es disfrutar del misterio de descubrir una frase nueva en el acordeón, como cuando tenía 10 años. Es como volver a sentirme en ese momento y decir, cuando compongo, busco poder volver a ese estado de sorpresa. Spasiuk y su música estarán acompañándonos toda la tarde. Ahora escucharemos Garzas Viajeras por el Chango Spasiuk y el grupo 2+1. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Y aquí mi río espejado muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Bandera al viento, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro. Y al volver, buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Fiesta allá en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Mire paisano, yo anido entre pajonales, hace si gusta compartir necesidades. Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes.
vívela a tu manera. No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Bienvenida a esta radio, Yolanda. Gracias por tu presencia en Hechos de Palabra. Te quiero contar, a vos que estás allí escuchándonos. Yolanda es una artista visual de aquellas. A medida que vayamos haciendo el programa, vas a ir viendo algunas de las cosas que Yolanda hace. Yolanda es profesora de francés, es escultora y es artista visual. Es una mujer que se preocupa mucho por el estado de nuestro planeta. Por eso yo le estaba comentando recién a Yolanda que siempre tratamos de unir la obra o el trabajo de quien viene a Hechos de Palabra con la música que seleccionamos. Yolanda ya participó de 2 programas. En esos 2 programas hemos disfrutado maravillosamente de su obra, de su trayectoria artístico-profesional, y de eso es de lo que vamos a estar hablando con ella. Es una persona que ama la naturaleza, ama esta tierra hermosa en la cual vivimos, es muy observadora, y su formación en el dibujo, en la pintura y en la escultura lo dicen sin que yo agregue una sola palabra a cada una de las imágenes que estamos mostrando en este momento. Ha sido convocada varias veces por la cultura institucional en Tigre, en distintos museos, con actividades de docencia y con actividades de talleres. Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que pasa el programa, por eso hoy arrancamos con la bienvenida a Yolanda, por su presencia en Hechos de Palabra. Gracias. Y bueno, vamos arrancando, vamos a ponernos de acuerdo, después vamos a decir formalmente de a poquito la biografía de Yolanda. Bueno, gracias, siempre es un ya placer. Estás aquí, ya Sí. estuvimos charloteando recién antes Sí. de que empiece el programa. Y me gustaría que vos nos cuentes cómo surgió en vos, ya una vez lo contaste, pero como dice Mirta, se renueva el público. Es muy interesante escuchar, porque no se dice 2 veces lo mismo y de la misma manera. Entonces está muy bueno escuchar desde vos cómo fue que apareció esta vocación tan fuerte que tenés, porque vos amás las 2 cosas. Vos amás tu profesorado, tu docencia, como profesora de francés, y de hecho lo ejercés. Lo sigo, sí. Pero amás al arte. Sí. Y lograste fundir las 2 cosas. Sí, en realidad mi papá cuando terminé el secundario me dijo, Bellas Artes, te vas a morir de hambre. Mucho no se equivoco. No, y son visionarios los padres. Y bueno, y pero no te morí de hambre. No, tampoco, pero bueno, sí, es una profesión difícil. Es muy difícil. Y bueno, y entonces elegí estudiar en Lenguas Vivas porque estudio francés desde muy chica. Empecé a estudiar a los 8 años, 8 o 9. No sé por qué, realmente. ¿Viste? Cuando
no sé, creo que buscaba mi propia identidad, no sé, como que... ¿Cómo llegaban los materiales fundamentales que vos necesitabas para crear a esa edad? ¿Vos te sentabas espontáneamente? A crear, me decís, Sí, porque, artísticamente. sí. La realidad es que, bueno, siempre me sentí súper atraída y dibujaba ya de chica o hacía cosas con plastilina, ¿viste? Lo típico de los nenes. Siempre fui, bueno, tuve un papá muy exigente y bueno... ¿En qué sentido exigente? En el sentido de que dibujaba y me decía, el codo ahí está torcido, y yo tenía 6 años. Entonces, bueno, siempre sentí como que me faltaba algo para poder, qué sé yo, ser artista o seguir creciendo en eso, pero fue más fuerte, fíjate que fue más fuerte y seguí haciéndolo igual. Y al mismo tiempo, bueno, me recibí de profesora, me fui a estudiar a Francia. Y el arte estaba siempre ahí, Francia sobre todo, bueno, toda Francia, pero París. ¿Viviste allí en París? No, estudié durante unos meses en Vichy, pero bueno, el contacto, Francia tiene mucho esto de artístico, ¿viste? Bueno, también me hizo aprender mucho y tener contacto con el arte. Claro. Y además me gusta, bueno... me gusta la forma de cuestionar que tienen los franceses. Ellos son muy cuestionadores. Y son exigentes. Y son exigentes. Bueno. También son exigentes. Sí, yo no conozco demasiado a los franceses ni viajé a Francia, pero los pocos que yo conozco son personas muy agradables. La realidad es que si me preguntas por qué soy y fui profesora de francés, mi respuesta es siempre me gustó comunicar y aprender con los otros y estar con los otros, y el francés fue la excusa para poder hacerlo. Claro. Durante muchos años di clase de conversación y bueno, y sigue siendo, porque sigo dando clases de conversación más en privado, ya no trabajé muchos años en la Alianza Francesa. Y todo el tiempo acompañado del arte y, bueno, muy joven empecé a trabajar en una reserva ecológica, porque en realidad la fauna viene como consecuencia de una idea de la vida, ¿no?, que está tan poco valorada. Siempre me impactó eso, qué sé yo, no sé, la destrucción del otro, la autodestrucción, y eso tuvo siempre como motor para que empezara a hacer cosas. Y bueno, de joven, empecé a trabajar en la reserva ecológica, y como ya daba clases de francés, porque como te decía, empecé a estudiar muy chica, llevaba a mis alumnos de conversación a dar la vuelta en la reserva ecológica en francés. Una caradura total, porque yo le hablaba de la fauna argentina, y la verdad que, bueno, viste esas cosas que uno hace cuando es muy joven, y un día me escucharon y sí, la verdad es que sabía muy poco. Y me di cuenta que no era la única que sabía muy poco, ¿no? Que justo había pasado un carao y yo dije un corazao, ¿viste? Cualquier cosa, porque la verdad que no sabía. Y ahí me empecé a interiorizar y a estudiar un poco más sobre nuestra fauna. Y en paralelo, el mundo del francés. Viste que los franceses en eso, ellos fabrican algo y lo difunden y lo saben y lo conocen. Y nosotros no conocemos lo nuestro. Y eso siempre yo soy la primera. Y eso siempre me llegó mucho. Y bueno, y empecé a unir cosas, ¿viste? Como, bueno, mi trabajo, y ahí, además siempre estuve estudiando, como decías antes, estudié dibujo, estudié pintura, estudié modelado. Desde muy chica, y lo continúas haciendo. Y lo sigo haciendo. En este momento estoy haciendo un taller de pintura con una mujer que es divina, Nora. Digamos el nombre de ella, Nora. Tengo miedo de equivocarme el apellido, creo que es Corraletti el apellido, Nora Corraletti. Bueno, pero siempre, estudié y sigo estudiando. Yo cada vez que me conecto con vos me decís, yo estoy trabajando, estudiando en este taller, haciendo tal cosa. Me gusta, estoy proyectando hacer tal otra. Sí, estudié mucha anatomía humana, anatomía animal, no es que lo hago, realmente hay un estudio atrás, observo mucho al animal. Bueno, y con lo de la reserva, entonces empecé a unir cosas, empecé a estudiar y empecé a hacer esculturas para empezar a mostrar lo que era nuestra fauna. Y bueno, tuve la posibilidad, porque tengo un espacio en el Delta, y enseguida empecé a exponer y a mostrarlo ahí, y me llamó la atención que los que se interesaban eran los turistas y no tanto el argentino. Claro. Y dije, te estoy hablando de hace, no sé, muchos años.
Y bueno, y ahí empecé con este conocido proyecto que presenté en la Alianza para que me apoyen a difundir lo que era nuestro patrimonio natural, de esto también hace muchos años. Sí. Y bueno, y no paré. Y bueno, si bien ahora, sí, como me decías hace un rato, estoy también haciendo figura humana, la cuestión animal me llega mucho, no sé, me llega, si bien... Sí. No sé, hay tantas cosas de aprender, ¿viste? De ellos, sobre todo lo auténtico, lo sincero, los fieles que son a sí mismos. Hay tantas cosas. Esto que vos estás nombrando, que nos estás contando maravillosamente bien, de tu trabajo con la cultura francesa y trabajando con la cultura argentina, un entrelazado, y lo que los une es lo ecológico y es mostrar la variedad de variedad de fauna que tenemos, claro, la variedad de aves que hay en Buenos Aires, claro. Y no sabemos distinguir lo que es un zorzal de una calandria, no sé, que yo tampoco sabía, lo digo humildemente. Claro, porque no se difunde, cosa que sí hacen, vos me decías, los franceses, y de ellos aprendiste. Exacto. Y ahí te nace toda esa inquietud. Yo había registrado en la biografía que confeccionamos para las redes que vos presentaste en el 2012 un proyecto ecológico, que lo quiero decir puntualmente por lo rico de ese proyecto, y que aunque hagas otras cosas que son nuevas, el tiempo va pasando y aparecen otras inquietudes y otras formas, el objetivo fundamental vos lo seguís sosteniendo. Humildemente lo digo porque yo te sigo. Gracias. Paso a paso lo que vas haciendo, Yolanda. Y dice acá que presentaste un proyecto ecológico, educativo y artístico. Sí, vamos a explicar. Sí, porque como justamente la ecología ya me estaba yendo a la reserva, entonces la cuestión, por ejemplo, yo cuando fui a estudiar me recibí de profesora, te estoy hablando, tendría 20 y algo, estaba lavando unos platos en una casa suiza que me habían invitado, yo lavando los platos al estilo argentino, ¿viste? Donde el agua chorrea y lo dejamos abierto, y viene una alemana que me dijo de todo en alemán, me impactó, no sé si ya no lo conté otras veces, porque me impactó, pues yo no tenía idea. ¿Te imaginás, no sé, hace más de 30 años atrás que alguien te diga... Tenés que cuidar el agua. Claro, me trajo una palangana y me dijo, lo lavás y lo enjuagás acá, pero mal. Y dije, ¿qué pasó? Si yo no tenía idea, yo me regaba, ¿no? Mi mamá, bueno. Y ahí empecé a tomar... Es cultural, lo que se aprende, se puede desaprender con otro aprendizaje. Entonces ahí tomaste conciencia. Sí, mucha conciencia, porque bueno, a partir de ese momento, como yo daba clases de conversación durante muchos años, di clases de conversación con gente de todas las edades, de chiquitos que nos tirábamos en el piso y modelábamos, fíjate, llevaba plastilina y hablábamos en francés mientras modelábamos, y también modelábamos animales. Te diré que como docentes son recursos buenísimos para hacer que los niños se interesen. Claro. Hasta gente que llegó a tuve una alumna hasta de 92 años, tuve durante 15 años un curso de conversación, en el promedio de edad era de personas de 70, y en donde jugábamos. Claro. También hacíamos diferentes juegos, cantábamos. Bueno, y entre ellos preparaba, por supuesto, material para conversar, porque las clases duraban 1 hora y media, 2 horas. Y todos eran videos, bueno, no sé si todos, pero muchos videos ecológicos, ¿no? Que los rescataba justamente del contenido francés o suizo o belga, pero no argentino. Claro. Entonces empecé a juntar mucho material. Cuando presenté el proyecto, yo tenía una serie de esculturas hechas y tenía los videos. Entonces propuse a la Alianza Francesa, que yo trabajé. Entonces no solo hacerlo, en la Alianza, sino salir y mostrarlo también, pues si no quedaba en el mundo del francés. Y ahí empiezan a aparecer los museos. Exacto, pero tuve la suerte de conocer al Museo Becar Varela, que me abrieron las puertas inmediatamente, me dieron todo un espacio. ¿Eso es en San Isidro? Es en San Isidro. Así que eso estuvo expuesto durante bastante tiempo, las esculturas, y hacíamos actividades en los 2 lugares al mismo tiempo. En la Alianza invitamos a otra gente también para que dé talleres, y masábamos videos, y mi muestra de esculturas en
en Becar Varela, ¿no? En la Quinta de los Ombúes. Sí. Y bueno, de ahí no paré. De ahí no paraste y fuiste a montones de lugares en la provincia de Buenos Aires, también en la sede central de Parques Nacionales. Sí, eso surgió justamente en Quinta de los Ombúes, porque había llevado un tronco lleno de pájaros, justamente para mostrar cuáles eran los pájaros más comunes de Buenos Aires y esas cosas de la vida, que apareció un señor que era de Parques Nacionales y me invitó a exponer en la vidriera de Parques Nacionales y armar diferentes vidrieras, así que estuve ahí en Palacio Aedo, ahora está en reparación, sí. Pero hace muchos años, bueno, también creo, pero bueno, la vidriera es muy linda, da la calle ahí en Avenida Santa Fe. Sí, es una manera de exponer hermosa. Sí, porque además tenía todo un sentido ecológico muy lindo, porque armé, bueno, primero fauna de Buenos Aires, después fauna del impenetrable chaqueño, cuando todavía no estaba la reserva, y después fauna de Patagonia, cuando aniversarios de parques nacionales del sur de Patagonia. Entonces tenía todo un sentido, un trasfondo muy lindo, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, me acompañaban con decoraciones y se armaron vidrieras que, bueno, a mí personalmente me gustaron mucho. Sí, tenés registro, por supuesto, de todo eso. Sí, algunos sí. Reviste que mucha gente me pide videos trabajando. Y, por ejemplo, yo me olvido de filmarme. Soy bastante desastre con eso, con las fotos y tengo etapas en donde capaz que sí publico y después me cuelgo. Bueno, sí. Pero ahora vos estás mostrando bastante la obra en las redes. Yo te sigo en las redes y veo las publicaciones que haces. Son muy buenas fotos de tus trabajos. Yo los pasé hoy a la radio para que aparecieran en el videíto que estamos haciendo, porque nos están filmando, por supuesto. Y yo noté que no tenía que tocar nada. No tenía que darle más luz o contraste. Pude subir. La fotografía es algo que me está atrayendo mucho últimamente. Salimos a caminar mucho con mi marido y generalmente nos vamos obviamente a distintos lugares naturales, y tengo la suerte de vivir cerca del río, y tenemos el espacio que te hablaba en el Delta. ¿Vos vivís en Tigre? No, yo vivo en San Isidro. En San Isidro, bueno. Pero tenemos un espacio en Tigre, en el Delta. Claro. Y bueno, obviamente tengo mucho contacto. Me encanta el Delta, me encanta. Sí. Está cada día más lindo. Está cada día más lindo, y la naturaleza, y vivo muy cerca del río ahí en San Isidro, entonces me voy mucho a caminar, muchas veces. Y bueno, y uno ya sabe cómo mirar, ¿viste? Con los años vas aprendiendo. Porque todo el mundo me pregunta, ¿cómo haces para ver? Esa es la preguntita que yo te iba a hacer. Por supuesto que todo artista visual, todo escritor, todo aquel que haga arte es un gran observador. Cada quien tiene un ejercicio de observación diferente de acuerdo a las artes a las que pertenece, y también juega la personalidad de cada quien. Entonces eso me interesaba saber. ¿Cómo andás mirando por la vida vos? ¿Cómo haces? Bueno, tengo un marido que le gusta mucho, como a mí, lo que es la naturaleza. Tengo amigos, una amiga que el otro día nos fuimos juntas a una reserva y también me enseña. Y me encanta, me da mucha vida. Es como que, no sé, me voy mucho también sola a mirar y ya sé dónde mirar. Entonces los veo, qué sé yo, los veo. Pero me por aparecen. Ejemplo, vos decís, ya sé dónde mirar. Y qué sé yo, no sé, hay un canto y mi marido me dice, escuchá, entonces ya sé que hay algo, ¿entendés? O no sé, voy a alguna reserva y sé las épocas. Porque una cosa es la observación espontánea que puedo tener yo, o cualquier persona que va al Tigre o se acerca a un río, como vos en San Isidro, y uno tiene una mirada, pero yo creo que el artista tiene una intencionalidad en esa mirada. Primero se dejará llevar por la fascinación, lo que siente, como todo ser humano, pero después yo creo que vos no vas a detenerte en cualquier cosa.
No, yo no sé si soy muy observadora, ¿No? francamente. Pero de sí acuerdo a los observadora, productos. sí observadora en lo que me gusta, sí. Claro. O sea, yo veo, no sé, una escultura y después me acuerdo cómo estaba hecha, desde detalle. Sí, veo, sí. no sé, voy caminando por la naturaleza y veo el pajarito que está escondido allá. Y además, bueno, tengo Porque tenés una mirada fotográfica, Pero escultora. Claro, pero me preguntás, no sé, me voy de acá y me preguntás qué tenía puesto Alicia, no tengo la menor idea. No, ¿entendés? claro, pero es otro tipo de observación. Claro, por eso soy observadora para Sí. ciertas cosas. Sí, yo por ejemplo soy bastante despistada porque a mí me atrae en la observación, yo observo a las personas, pero más que nada escucho, Qué bueno. observo los ojos, observo las manitos, y eso es un resabio de mi profesión, porque todos lo hacemos además, y a veces me decís, bueno, pero ¿qué tenía ahora? Yo no te estoy mirando, cerré los ojos, me dicen, decime qué tiene puesto Yolanda y yo paso un papelón. Claro, Porque sí. no miré, pero te miré, ¿eh? Sí, no, Yo me te pasa. vi. Me pasa con las personas y las miradas, pero me pasa con la naturaleza. Ah, Y salgo a caminar, bueno, y aunque tengo una cámara, bueno, con el teléfono y los veo, qué sé yo, y me encanta, bueno, eso es lo que te decía con la fotografía. claro, pero yo Y justamente... últimamente descubro la fotografía y es una terapia, no sé, salgo a caminar media hora y veo y saco fotos y estoy en otro mundo, ¿viste? Como Claro. cuando modelo estoy en otro mundo, cuando estoy mirando fotos y la naturaleza sana, es por eso que... Bueno, ¿viste? Pero por por ahí favor, hay una- protejámosla, por ahí hay- porque es tan importante de todos los puntos de vista, pero psicológicamente, no sé, yo estoy cargada y me voy hasta el río, no sé, es como que ahí ya, baja. Sí. Y toco el barro, aunque ahora lo que decíamos, estoy trabajando más con papel, pero el barro, la tierra tiene un poder de sanación, por eso la gente que hace jardinería, el hecho de estar en la naturaleza calma, es... Claro, pero por ejemplo, yo lo que iba con la historia que te hacía, de que si a mí alguien me decía, por favor, observa, no se me escapaba ningún detalle, Claro. de acuerdo a lo que yo tenía que observar para eso que me estaban pidiendo. Eso es una observación intencional, que en general las personas que no hacemos arte tenemos otra mirada, es una mirada más inocente. Por ejemplo, la lectura podés tenerla de manera muy inocente, pero también podés tener una lectura intencional, Sí, porque sí. estás Ese participando. famoso leer entre líneas. Claro, o un conocimiento literario, suponete, Claro. y entonces estás leyendo a alguien y asocias eso que estás leyendo con otro texto de otro autor, y eso lo haces espontáneamente. ¿Por qué? Claro. Porque ya Te hay un nace. ejercicio, y a eso apuntaba yo. Yo creo que no es casual que te interese la fotografía en este momento. No, me encanta. La verdad que estoy descubriendo la fotografía. Es eso. Es salir de uno mismo, creo, ¿no? Finalmente. Es salir de la cabeza. Encontrar el silencio. Cuando modelo, estoy trabajando, es como que salís. No estás en la problemática diaria. Estás en otro lado que no sé dónde. No Claro. te podría definir dónde estoy. Claro, Creo que le pasa a cualquier persona que trabaja con las manos claro. y con la naturaleza me pasa lo mismo. Estoy en Claro. otro mundo, no me preguntes dónde. No estoy ni en el ego, ni en nada. No sé, ni en el problema, ni en, no sé, nada, ¿entendés? No sé No. dónde estoy. Me hace súper bien. Estás por ahí uniéndote a todo eso. claro, y después trato de plasmarlo modestamente y no sé hasta dónde llego, pero bueno, me hace feliz hacer eso y lo sigo plasmas haciendo. muy bien. Bueno, Lo gracias. plasmas muy bien. Ahora vamos a hacer una brevísima pausa y cuando volvemos vamos a retomar todo este tema porque está buenísimo. Terminamos ya el primer segmento de la tarde y estamos ya comenzando el segundo. Como siempre vamos a hacer, te dije que íbamos a escuchar a Spasiuk, entonces lo vamos a escuchar haciendo el camino. El camino es un temón. A ver. Ah
Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra, por www.radiohermes.com. Es las 16:52. Esto es Hechos de Palabra. Estamos en www.radiohermes.com.ar. Y te cuento, ¿viste recién antes de devolvernos a nosotros que apareció un circuito que lo fuimos recorriendo, la Casa Museo Roberto Duarte y la radio, y esas imágenes muestran muy bien, pero mucho más lindo es verlo en vivo y en directo. Precioso. La Casa Museo Roberto Duarte. Sí, es bellísima. La cantidad de cuadros divinos. Está toda la obra de Roberto Duarte, que hablar de su obra es exquisita, en forma, en color, en luz. Su preocupación era la luz. Esto te lo digo a vos porque, bueno, vos seguramente interpretas mucho mejor que yo este tipo de cosas. Y yo creo que sí, que él hacía lo que quería con la luz. Vos te detenés en la obra de Roberto Duarte y te detenés a disfrutar. Este lugar está abierto a la comunidad en el sentido en que cualquiera puede combinar con las autoridades de la Casa Museo, simplemente dirigiéndose por el celular que tenemos 11 56 47 23 46, y allí te va a atender alguien y ahí podés agendar una visita. Las visitas pueden ser en forma individual o pueden ser un grupo de personas que tienen deseo de conocer la Casa Museo Roberto Duarte y las instalaciones de la radio, pero también puede ser de interés didáctico de parte de docentes que llevan talleres de plástica adelante o que trabajan en escuelas. La convocatoria es para todos y simplemente tienen que combinar y agendar. Vale la pena la visita, sí, es muy lindo. Es un lugar maravilloso. Sí. De hecho, aquí vienen visitas de turismo y demás, vienen artistas plásticos que traen a sus alumnos, así que eso ténganlo en cuenta. Y en la casa te encontrás con la obra de Roberto Duarte, uno de los maestros más conocidos, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, y te encontrás con objetos, te podés llevar algún objeto, hay cosas muy accesibles para llevar, hay otras que no son tan accesibles, pero valen la pena llevárselas y tenerlos y disfrutarlos en donde vos quieras. Bueno, dicho todo esto, te comento que estamos haciendo un programa muy, muy lindo con Yolanda Posetti. Yolanda Posetti es escultora, es artista visual,
es docente, es profesora de francés. Todo esto ella lo está llevando adelante desde hace unos cuantos años, desde muy joven. Y nos estábamos comunicando, contándonos cosas, y quienes nos estaban escuchando nos dejaron mensajitos. Marta, de Mar del Sur, mandó un mensaje muy lindo que decía más o menos así: ya estoy sentada, conectada a Radio Hermes para escuchar esta conversación tan interesante con Yolanda. Y también recibimos un mensajito que dice así: me quedo con Alicia y con Radio Hermes y con Yolanda Posetti. Es un placer escucharlas. Gracias. Y nos dice muchas gracias, y nosotras le decimos gracias, claro. Muchas gracias, claro, Marta gracias. Aldazábal, que es quien nos mandó este mensaje tan lindo. Marta estuvo el miércoles pasado con nosotros. Qué bueno. Y ella siempre me dice que nos escucha, así que y vi que te sigue también en las redes. Ah, no me di cuenta. Sí, ella te sigue en las redes, te dejó un mensaje muy lindo en las redes y vos le respondiste. Vos sos canceriana como yo. Yo soy muy despiste, pido perdón, no. Me voy a fijar, Marta, si estás escuchando, te pido. Sí, le respondiste y todo. Te pido mil disculpas, después la voy a buscar cuando... Sí, por lo que te decía antes me cuelgo, es como que, no sé, tengo etapas en donde ahora estoy publicando bastante, después capaz que pasaron 2 meses y no publico nada. Sí. Como que a veces me cansa un poco las redes, que están muy mal porque debería tener un poco... Y las redes difunden. Sí. Y hoy en día la difusión está centrada en las redes. Totalmente, no, estoy de acuerdo, pero bueno, o tener a alguien que lo haga por uno. Claro. Pero bueno, veremos. Pero bueno, le pido disculpas a Marta, ya me voy a fijar. No, pero vos le respondiste, que no lo tengas presente ahora, no podés tener presente a todas las personas que te siguen. Es imposible, vos no tenés 2 personas que te siguen en las redes. Hay mucha gente que disfruta de lo que vos haces. Gracias. En una conversación que tuvimos, vos me dijiste que habías tenido un accidente en donde hubo un compromiso con las manos. Sí, bueno, en realidad fue después de haber terminado una escultura que para mí fue todo un desafío, porque me convocaron, si bien yo vengo estudiando figura humana, anatomía humana y haciendo trabajo, siempre me gustó, me atrae mucho más aún hoy lo animal, por lo que te decía antes, ¿no? Tenemos mucho para aprender de ellos, no sé, me conmueven las miradas, no para tenerlo a UPA ni como mascotas, pero me encanta mirarlos y bueno. Entonces lo animal siempre me llama más la atención que lo humano, que bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que tenemos de bueno y malo. Entonces me convocan para hacer un busto del exintendente Ubieto, el exintendente de Tigre, muy querido. Entonces era un desafío ya el busto. Eso fue en el 2024, ¿no? ¿O 2025? Se inauguró en el 2000... Igual no es tan importante eso. En el 2024. En el 2024 se inauguró pero vos en octubre. Yo tuve un año año y medio antes, más o menos, la convocatoria esta. Entonces, pero es una escultura hermosísima. Bueno, hermosísima. Muchas gracias. Bueno, era un busto. En principio era un busto, entonces dije, bueno, sí, acepto, pero les pido con una condición, digamos, solo espérenme un mes, yo lo hago. Si le gusta a la viuda, a la señora de Ubieto, sigo adelante. Y si no, bueno, no me pagan, pero me retiro porque me daba como vergüenza, alguien tan querido, no sé, me sentía con mucha responsabilidad. ¿Ves? Claro. Lo hice, le gustó a la señora, una señora muy exigente, terminamos queriéndonos mucho, pero reconozco también muy exigente, y me propuso de hacer un cuerpo entero, y le dije la verdad que no, porque me daba vértigo, era la responsabilidad. Bueno, la verdad que me siento contenta, me insistieron, debo decirlo, y bueno, lo fui haciendo, trabajé muchísimo y estudiando muchísimo, y además, viste, era otra época, Ricardo Ubieto falleció, no sé si hace 18 años, claro, y tenía un perfil súper bajo. Claro. Lo único que pedí, porque no tenía fotos, fue difícil, eso fue lo más difícil, no tenía buenas fotos de él, todas eran muy lejos y muchas en papel cuando sacábamos a una distancia, ¿viste? Claro. Entonces le pedí a la señora que por favor me prestara sus anteojos, y ya con los anteojos me ayudó muchísimo para la cara, porque ya me hablaba
no sé, como que los anteojos me ayudó muchísimo, no te puedo explicar, tener los anteojos reales de él. Y con el cuerpo era muy difícil porque era un señor que medía casi 1,90 m, 1,90 m exacto, no recuerdo. Y no había foto, ni, viste, bueno, lo que decíamos antes, así que, y aparte la ropa, obviamente no podía ser un señor con chupines, por ejemplo. Y más con una personalidad como la de él, que era súper austero, Sí. Al menos, bueno, lo que a mí me mostró, bueno, así que le pedí a su médico personal, te juro. Pero Estábamos en la está casa de la viuda de la señora de Ubieto, y por favor que alguien se ponga la ropa, así puedo sacar fotos de cómo eran sus sacos, cómo eran sus pantalones, bueno, sus zapatos. Así que, bueno, de ahí fue, entonces, bueno, dígame qué posición, ¿viste? Cómo quiere el traje. Así que en ese momento me dijo, lo quiero cerrado. Perfecto, le saqué fotos, trabajé muchísimo porque me sentía la responsabilidad. Cuando terminé de hacer el trabajo me dijo, ¿sabes qué? No, me gustaría que esté abierto el saco, ¿no? Sí, sí. Y yo decía, pero la escultura no es que abrís el botón, ¿viste? Tenés que romper y hacerlo de vuelta. Así que trabajé muchísimo, pero porque me sentía con mucha responsabilidad. Bueno, salió adelante, después lo hice. Era tu primera figura humana esculpida. Y así, no sé si en privado y haciendo cosas más chiquitas, sí, obviamente, claro. Pero esta era una figura muy querida y te digo la verdad, yo en primer momento... Además iba a ser emplazada en un lugar que... No iba a ser emplazada en el museo, en principio iba a ser emplazado en otro lugar, sí. Pero también con mucha responsabilidad. Bueno, francamente, te soy sincera, yo había dicho que no, y la vida, ¿viste? Cuando bueno, eso, y es donde te comentaba al principio de que yo creo mucho en que no fallecemos, nuestra alma sigue viva. Y yo sentía todo el tiempo la presencia de Ubieto, te juro, hasta el punto que yo le hablaba. Cuando empecé a hacerle la cara, porque yo de entrada hacer el busto lo hice en tamaño natural, porque tenía que mostrar, por eso me ayudaron mucho los anteojos. O sea, yo no hice una maqueta, sí del cuerpo, después hice una maqueta de 1 metro del cuerpo, para poder trabajar los detalles. Pero con la cabeza me fui directamente al tamaño real. Entonces le hablaba, decime cómo sos. Sí, aparte la señora Vegada, no había fotos, y cuando ninguna le gustaba, bueno, cuando consigo una foto grande estaba sonriendo. En escultura será alguien sonriendo, no te puedo explicar lo difícil que es para que quede la sonrisa. En realidad no era una sonrisa, era una mueca. Claro. Entonces si le hacía un poquito más, no, se está riendo Yolanda, me decía, no. Y si le hacía menos, no era él. Bueno, esa mueca fue todo un tema. Bueno, resumo un poco, trabajé muchísimo, me levantaba muy temprano y hasta tarde armaba, desarmaba y terminé con una tendinitis aguda en la mano izquierda, pero aguda de no poder mover la mano porque me daba electricidad. Claro, fue tanto en la tensión, sobre todo, bueno, después llegué a la fundición, tuve ayuda, mucha, le pedía consejos, ya ahí se suavizó un poco, pero igual el trabajo físico estuvo presente. Claro. Entonces terminé con la mano y terminé de hacer eso, se inauguró y me habían invitado a hacer una muestra en el Urrutia, en el Museo Urrutia, y dar un taller sobre, yo había propuesto hacer la cabeza de un jaguarete, y con mi mano digo, no puedo trabajar, no podía tocar la arcilla, y mi mano izquierda, yo soy diestra. Porque vos hasta ese momento todas las esculturas las hacías con arcilla. Exacto, sí. Y después se lleva una fundición para llevar al bronce, ¿no? Claro. Yo no hago el bronce, lo hace una fundición. Pero, bueno, sí, hasta que el momento que se saca el molde, es mi trabajo. Es tu trabajo. Y quería hacer el taller y digo, no puedo. Bueno, la cosa es que estaba preparando la muestra, para no usar mi mano izquierda, iba pisando, me caigo, me fracturo la mano derecha. La muñeca de la mano derecha. O sea, tenía mis 2 manos imposibilitadas. Una con la tendinitis y la otra con un yeso. Bueno, no, perdón, no me pusieron yeso, sino, viste que te ponen esas... te entablillaron. Exacto, entonces tenía que dar el taller, digo, ¿cómo hago? Y a mí el tergopor mucho no me gusta. Bueno, y ahí encontré el cartón. Y fue muy gracioso porque, bueno, me vine a comprar cartón. Y cuando salgo a comprar cartón, era impresionante la cantidad de cartón en la calle. Y digo, pero nunca me había dado cuenta, ¿sabes? Claro. Cómo desperdiciamos, es también un recurso natural. Digo, ¿cómo puede ser que haya tanto cartón?
Bueno, y empecé a hacer hay esculturas. personas que se dedican a como Claro, trabajo. sí, bueno, y ahora no sé, no lo están pagando, lo deben estar pagando muy mal, porque es impresionante la cantidad de cartón que hay en la calle, o sea que ni los cartoneros se están interesando. Empecé a trabajar en cartón y impresionante. Sobre todo, es lo que más me impresionó, la liviandad. O sea que ahí vos, por circunstancias X, fuiste Sí. descubriendo Di el taller trabajar normalmente, lo pude trabajar hacer. otros materiales. Hasta ahí vos no habías utilizado cartón para las esculturas. Sí, pero capaz que para hacer Pero- alguna, viste, se hace una estructura. para algún detallecito. No, pero para meter a después tirarle arriba arcilla, pero modelar y terminarlo en cartón, no. O sea, darle la terminación en cartón, no. Bueno, obviamente después le hice como una cartapesta, pero es un material impresionante. O sea, Sí. me enamoré del cartón en un momento. ¿Cómo Ahora, hacías con plantillas superpuestas? no, también lo modelo, mojándolo, le puedo dar alguna forma, Ah. los dejo secar. Lo tomaste en reemplazo de la arcilla. Sí, no totalmente, ¿no? Como que no es exactamente, tiene cada material tiene su técnica, Claro. pero es muy rico, la verdad que y Claro. además, bueno, después empecé a decorarlo y tuve la posibilidad que eso, bueno, fue gracioso, estuve viajando en un pueblito de Italia y conocí a un señor que hacía esculturas y me pongo a charlar y él trabajaba en cartapesta y obviamente me atrajo y me enseñó algunos secretos De la cartapesta. de la cartapesta, del papel. Claro. Y bueno, y sí, es un mundo, sigo trabajando con arcilla, pero me permite hacer figuras grandes, livianas, que el tema de la liviandad hoy me es muy importante, pero no por mis manos, que por suerte están curadas están y puedo curadas. trabajar bien. Para mí tiene totalmente que ver lo liviano con lo espiritual, si querés, con lo psicológico, poder andar un poco más liviano. ¿Cómo sería eso? Explícanos más. Me encanta la arcilla, lo que te decía antes, yo toco el Como barro. material es la tierra misma. Es la tierra misma. Pero el poder hacer algo liviano, una imagen liviana, es eso. No es la... No sé, viste, como que vayamos más liviano. A mí me gustan muchísimo los pájaros. Sí. Y es eso, el volar un poco, no importa la altura. El volar. Y el papel es volátil, es como que es liviano. Sí. Es eso, es no cargar con cosas que lamentablemente cargamos todos. Hoy te decía, Sí. vine cargada por situaciones. Y bueno, es un material que volemos un poco, nos vayamos a lo liviano, Sí, sí, sí. soltemos. Maleable que te permitió manejarlo como con la arcilla y combinaste las dos formas, los dos materiales. Y ahora estoy empezando a agregar un poco de telas y bueno, Mirá qué era bueno. un poco de todo, ¿viste? Porque me despertó otras posibilidades. Claro, Entonces, claro. Por ahí fue bueno poder salirse un poco de la arcilla para incursionar en otros materiales porque te obligan un replanteo, me imagino yo. Es Total. claro, y es otro, la arcilla, viste, cuanto más seca está, más detalle podés hacer, te permite otra terminación. Son cosas distintas. Son cosas diferentes. Ay, te decía lo de la escultura de Ubieto, que Sí. iba a estar emplazada en otro lugar, que finalmente no fue así. Y yo estoy totalmente convencida, no me pidas detalles porque sería largo también, que el que eligió el lugar de emplazamiento fue él. Ujú. Yo solo seguí lo que sentí que me lo estaban pidiendo. Claro, El que eligió estar emplazado en Tigre delante del museo fue él. fue él. Para él fue muy importante el museo, es el fundador. Es el fundador Y del son- museo donde está ahora su... Sí. Qué sí. bueno eso que estás diciendo, ¿no? Yo No puedo explicarlo. Si vos me preguntás, bueno, ¿en qué te basás? Y no sé, en sensaciones. Es algo que sentís. Muy fuerte. Y sentiste su presencia mientras vos trabajabas todo el tiempo. todo el tiempo. Y el lugar de emplazamiento lo eligió él, no lo eligió la señora, ni no sé. Para mí lo eligió. Y surgió así. Y surgió. Me fue llevando. No sé, Claro. como que algo más allá de cualquiera Sí. lo provocó. Entonces lo miro hoy, paso y digo, bueno, estás donde tenías que estar y donde él quería estar. Aparte de eso, yo Claro. estoy muy segura que él quería estar ahí. No sé por qué, yo lo siento. Está bien, y bueno, yo Entonces yo eso me también, pone muy contenta, ¿no? Yo también creo que somos mucho más que esto que se ve Totalmente. y que a nivel cerebral se conoce muy poco.
si querés detenerte en la mente. Para mí somos sumamente limitados, nos creemos lo máximo, somos sumamente arrogantes, claro, pero estamos muy limitados. Claro. Y por ahí es que estamos, hay desconocimiento, y el conocer te hace libre, ¿no? El ser humano conoce a través de la ciencia mucho, y la ciencia, hay ciencias que son muy cerradas, y hay ciencias que no, que se abren y que permiten los cambios. El conocimiento está demostrado, ¿no? Desde la década del 90 para acá hubo un cambio a nivel global impresionante, con el avance de la tecnología y demás, pero también al avanzar la tecnología se puede ir conociendo más del ser humano a través de la tecnología. Y igualmente se sabe poco de nosotros. Nosotros tenemos 5 sentidos. Esos 5 sentidos sabemos que están y sabemos muy bien a qué se refieren. Pero hay un montón de cosas que nosotros sentimos, que vivimos y que no tienen puesto un nombre. Y que está marcando que somos mucho más de lo que conocemos que somos. Del cerebro se conoce poquitísimo. Hace muy poco se descubrió que yo tuve que estudiar mucho psiquiatría y por mi formación docente, y una cosa que habíamos estudiado así muy seguros de que era así, que no iba a poder ser, que aquello que perdías a nivel cerebral era imposible volver a tenerlo. Y hoy está demostrado que si tenés una lesión en el lado izquierdo del cerebro, trabajando el lado derecho del cerebro, podés recuperar eso que perdiste allá. Bueno. Sí, las neuronas que se mueren y perdiste, porque no se puede inventar una neurona en lugar de esa que se murió. Pero sí se puede aprender a utilizar el otro hemisferio. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Entonces, el poder de adaptación. Nos damos cuenta que es muy poco lo que conocemos. Es muy poco lo que conocemos. ¿Y por qué no pensar que la posibilidad de las percepciones no se terminan en las sensoperceptivas? Que puede haber otra cosa que todavía no descubrimos del ser humano. Y que no se puede explicar, ¿no? Porque a mí me han pasado diferentes cosas que no vienen al caso, en donde tuve muy fuerte también la presencia de personas que, bueno, no están en este plano físicamente como lo conocemos habitualmente. Claro. Yo creo que están que no me hacen dudar de eso, lo que siento, pero cuando él me pregunta, pero bueno, ¿y cómo lo podés? No tengo manera ni de explicarlo. Es algo, un sentimiento muy fuerte. Es algo que sentís, y que no se puede explicar, y que tampoco lo puedo negar, tampoco me puedo cuestionar, porque yo lo sentí tan fuerte, ¿entendés? Como que ni siquiera me lo cuestiono, para mí es así. Claro. Perfecto. No sé, quizás suena, pero es la verdad. Como le suena a cada uno, es problema de cada uno. Me parece que somos, cuando dije muy limitados, como que... Yo creo que nosotros nos creemos muy superiores. Eso, me refiero que nuestros ojos vemos hasta un punto, ¿no? Y seguramente debe haber mucho más. Escuchamos hasta un punto. Hay como un desprestigio de lo animal, y la realidad es que conocemos muy poco. Yo también, ¿no? Bueno, hoy hablan de los animales domésticos, por lo menos, de otra manera. De otra manera, sí, eso evolucionó. ¿No? Y, qué sé yo, a mí me encantan los gatos. Tienen una inteligencia y una percepción. De grande tuve gatos, porque me habían transmitido el temor a los gatos. Y una gatita me sacó el miedo, vivió 20 años con nosotros, y a partir de ella, bueno, me encantan los gatos, son re interesantes, cómo se aprende de ellos, es un montón. Sí. Y yo encontraba cosas con una inteligencia. Yo un día escucho que suenan las llaves, y yo las llaves, para no perderlas, porque soy despistada, las dejo puestas en la puerta. Con llave, pero la llave queda colgando ahí. Sí. Y yo digo, pero si yo estoy sola, ¿cómo puede ser que escuche las llaves? Me asomo y era la gata, que se estiraba y con las dos patitas de adelante, las hacía sonar y se sentaba a esperar que se abriera la puerta. Ah. Y comprobé que, bueno,
un grado de inteligencia hay. ¿Cuál? No sé. Para mí porque a mí me parece que lo que inteligencia, nosotros... Pero es otro tipo de inteligencia. Por eso digo Claro. estamos limitados. Es otro tipo de inteligencia que no llegamos a... Para mí, por ejemplo, hay una comunicación, yo creo que hay una comunicación telepática. Con los gatos. Con cualquier con animal. Cualquier ser, sí. Aparte, mirar los ojos de un animal, no sé, como que tienen otra inteligencia que es lo que te decía, nosotros vemos Que hasta nosotros acá, desconocemos. Pero lo que me choca es que nos creemos muy, muy, muy superiores. Y claro. no, y mirá no los sé. pingüinos lo que hacen. Los pingüinos conservan su pareja durante toda la vida. Con los hijos, aparte, lo que hacen. Y la que resulta ser su primer nido es su vivienda para toda la vida. Totalmente. Y viajan a lo mejor distancias enormes porque se van A y buscar vuelven. comida. Sí. Y cuando vuelven no se equivocan, van al lugar al que pertenecen. Sí, es otro tipo de inteligencia, es otro tipo de comunicación, pero hay comunicación entre ellos. Y con nosotros también. Las focas, los delfines. Sí, para mí es un los mundo gatos, los perros. que no conocemos y que a nivel energético, me parece que hay una... No sé, no quiero hablar porque realmente claro, yo también yo desconozco también, pero tenemos un conocimiento ejemplo, intuitivo que el sale... El otro día leía que las personas mayores que tienen mascotas tienen más posibilidades de tener una salud mental importante, no claro. solo mental, afectiva. O sea, al tener una mascota, la energía de un animal en tu casa... Hablo de los animales domésticos, pero los animales silvestres también contribuyen con el medio ambiente, tienen su razón de ser. Seguro. Bueno. Tenemos que aprender todavía. Muchas cosas. Sí, mucho, claro. Y lo cual no quiere decir que no vayamos aprendiendo. No, totalmente. Y que nos equivoquemos. Aunque claro. Hay seres que te dejan pensando, esto cómo es. Pero bueno, entonces vos hiciste esa escultura y fue emplazada, decinos en dónde, que cualquiera está puede. Delante del Museo de Arte Tigre, en Tigre. Sí, al final no es de cuerpo entero, sino que es como un relieve. Sí. Y bueno, sí, está emplazada ahí. Pero además vos tenés una trilogía. Anterior, claro. La propuesta surgió porque yo hice también en bronce una familia de carpinchos antes de la cuestión de Nordelta. Esta escultura fue porque expuse en este mismo museo y había llevado había esculpido cuando no se conocían o no se hablaba, no estaban de moda, porque viste que ahora los carpinchos están de moda. Un carpincho con su bebé y lo vieron autoridades del municipio y ahí fue donde me convocaron para hacer algo en la calle. Y bueno, entonces hice hasta mamá carpincho con sus 2 hijitos y un pájaro. Ese detalle del pájaro sobre el lomo de uno de ellos. Porque es hermoso. Lo que me gusta es eso, ¿viste? Como que cada animal es otra cosa. Cada animal me transmite cosas distintas. Por ejemplo. El carpincho, que los he visto, fui varias veces a Liberá y los tengo visto mucho personalmente, digamos, al carpincho, me transmite mucha paz. Mucha idea de familia, de comunidad. ¿Son familiares los carpinchos? Súper familiares. Son como muy comunitarios, porque están todos juntos. Sí. Y se protegen, se avisan, nadan muy bien y muy rápido. Aunque en tierra te parecen que están quietos, pero con los ojitos. Y dan la sensación de muy pesados. Y no. Y en no el agua claro. no lo son. Claro. Qué sé yo, cada pájaro tiene como... cada pájaro, claro. Los pájaros también. Los pájaros me transmiten eso que decíamos antes de liviandad, ¿no? Cada pájaro tiene también no soy una súper observadora, entonces me da miedo hablar de más, pero te van transmitiendo diferentes cosas porque tienen diferentes costumbres o diferentes actitudes. Qué sé yo, no es lo mismo el yaguareté con un carpincho, o lo que decías antes de un gato, o mismo ahora que tuve que hacer un pingüino rey. ¿Cómo es eso? Pingüino rey. El pingüino rey, yo pensé que había un solo tipo de pingüino que era el emperador, que son los... Sí, por eso te pregunto, yo también. Está el pingüino rey, que creo que el emperador es más alto, ahora tengo miedo de mentir. El pingüino rey está más en la parte del sur, en Malvinas.
Entonces, como, bueno, era y es porque en este momento se va a exponer de vuelta en el Museo Malvinas. Entonces, bueno, dije, voy a hacer uno de los habitantes, ¿no? Porque el otro es el zorro. Fauna malvinense, saliendo de la ballena, y que también está bueno, pero bueno, no me daba para hacer todo. El zorro malvinero, que ya hace bastante que fue extinto. Entonces hice este zorro y el pingüino. Y bueno, fue lindo interiorizarme lo que vos contabas recién de los pingüinos, por ejemplo, ¿no? Esta forma de vivir, protegiendo su hábitat, eso y protegiendo la vida. Sí. Fíjate que eso me maravilla también. Cada especie, cómo se protegen, entre ellos también matan, también comen, pero no dañan al medio ambiente. Pero matan de manera diferente. El ser humano matan porque es la cadena es la única especie asesina. Nosotros, porque los animales buscan subsistir. Y hay una cadena. Exacto, que no critico, que está bien, porque es la vida, es así. Pero nosotros los humanos valoramos muy poco la vida, ¿no? Como el cuidado de la vida. No, pero el ser humano con un arma que inventa, que es un arma mortal, o sea, es usar un revólver, ¿para qué es? Para matar. No está hecho con otro motivo. Los animales buscan subsistir y a veces necesitan matar para la subsistencia, para comer, para darle de comer a sus crías. Totalmente. Pero hay toda una cadena en la naturaleza que da el equilibrio ecológico. Exacto, y que está bien para mí. Yo no. Eso no es cuestionable. Eso no es cuestionable desde mi punto de vista. Pero el ser humano mata porque sí. Exacto. Porque mata. Y porque lo que está pasando, ¿no? Claro. La cuestión así como de las guerras. Claro, la guerra es un invento humano. Y detrás de eso, más clarito que esto que está ocurriendo hoy, están los intereses económicos y punto, no hay otro interés. Y que no les importa, y que no se cuide, ¿no? La cuestión de, no quiero entrar en política, pero la cuestión del cuidado de los recursos naturales, ¿no? Esto es hacerse cargo de ser ciudadanos pensantes, y que si bien no logramos un pensamiento totalmente autónomo porque vivimos en una comunidad, en cultura, y las influencias y la palabra misma nos modifica a nosotros, no tenemos un solo pensamiento, pero sí hay un pensamiento hegemónico que se desarrolla en la sociedad, y nosotros somos responsables de las cosas que ocurren, no somos responsables directos de que se desate una guerra, pero las personas que están en los máximos poderes y son los que deciden si hay una guerra o no hay una guerra, son elegidos democráticamente. En este momento todos son presidentes de su país y fueron elegidos, y están comprometiendo a la humanidad y están comprometiendo al planeta. Totalmente. A los animales que no tienen nada que ver con las locuras nuestras, por ejemplo, a la fauna. Pero además la tala de árboles, es impresionante cómo se talan árboles en el norte de nuestro país, en el Amazonas. En África. En África, no sé, como que fuera los cambios eterno, climáticos. Como que fuera eterno los recursos, ¿no? Y saben que no son eternos. Y no son eternos porque estamos dañándolos a los recursos. Los recursos podrían ser tranquilamente eternos, podríamos hacer uso, pero no indiscriminadamente de ellos, como contabas hoy esa anécdota de cuando eras más joven, de aprender a utilizar el agua. A nosotros no nos falta el agua, pero hay lugares donde no llegó todavía en nuestra provincia, todavía no llegó el agua potable. Exacto, sí, es de terror. ¿No? Entonces, hay cosas de las que sí tenemos que hablar. Pero además porque no es política agua, partidaria, y tenemos todo el derecho de hablar y la obligación de hablar, porque nosotros somos ciudadanos y tenemos que hacer valer nuestra opinión. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la guerra. Yo no puedo justificar ni de un lado ni del otro, pero a mí me parece que si de verdad nos creemos humanos,
esa cosa que nos creemos que somos, y deberíamos ser más amorosos. Totalmente. Deberíamos tener en cuenta, nosotras hoy estamos conversando y hay en algún lugar del planeta mucha gente sufriendo las consecuencias de la guerra, de las armas. ¿Y por qué? Sí, a mí me da un poco de temor el futuro. Porque hay unas personas que se creen dueñas del mundo. Sí, y además la cuestión de la robótica, ¿no? De esta inteligencia artificial que todos usamos y que tiene su parte positiva. También para mí hay un desprestigio, un no cuidado del humano, la poca valoración de la vida, ¿no? Claro. No sé, como que hay una movida. Es una época muy especial la que estamos viviendo. A mí, modestamente, me parece que es un cambio de época. Muy importante. Al estar dentro de la época que se va y estamos recibiendo a la que se viene, hay mucha confusión. Eso para la gente como uno, ¿no? La gente de a pie. Pero los que saben muy bien lo que están haciendo. Entonces, bueno, hay que a favor de quién o de qué no sabemos, pero bueno, sí sabemos. No, sabemos que es una minoría que decide cómo vive la mayoría y que decide quiénes mueren y quiénes siguen viviendo. Exacto. Y que también te puedes cruzar con una persona mucho peor que tranquilamente puede poner en riesgo la vida en la Tierra. El planeta va a continuar. Sí, sí. No sé cuántos de nosotros estaremos. Bueno, no quiero ser muy pesimista, pero lo veo en este momento, la verdad que por eso... Tenemos derecho a tener temores. No, por eso, más que nada, no seguir defendiendo la vida. Claro. Lo importante de la vida y de mantener los espacios verdes, de mantener lo animal, no sé, ser un poco más empáticos. Bueno, se nos está yendo la tarde. Pablo Duarte ya no sabe qué gesto hacer. Porque estamos muy, muy al borde. Entonces, lo que nos queda es agradecerte que hayas estado acá. Nos quedó en el tintero si tenés algún proyecto ya para poner en marcha, si estás trabajando en algo. Sí, siempre, porque no puedo no trabajar, siempre estoy trabajando, pero ahora está la muestra en el Museo Malvinas, que en realidad es una muestra que ya estuvo para la Noche de los Museos, en la que te hablaba recién del Cerro del Pingüino, y que se vuelve a exponer porque abril, el mes de las Malvinas, el 2 de abril, entonces se vuelve a abrir y a exponer. Sí, llevo de vuelta las piezas para exponer. ¿La dirección la tenés presente? La verdad que no. Es el Museo Malvinas y Atlántico Sur, está en Núñez, muy cerquita de Libertador, y me ofrecieron hacer talleres, que el otro día... Se me ocurrió preguntar si talleres de modelado, no sé, bueno, seguramente 1 o 2 de... todo el mundo me decía el Puma, pero bueno, no sé, porque voy a estar con el tema de Malvinas, así que también va a estar acompañados con talleres de modelado en arcilla, porque es más difícil en cartón. Se abre el 2 de abril. Estos ya la semana que viene los llevo para exponer y va a estar expuesto todo el mes de abril. Y los talleres, el primer taller creo que si no hay cambio de fecha, el 18 de abril. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a vos. Un placer, sí, la verdad que sí. A vos que estás allí escuchándonos y dándole sentido a nuestro programa, gracias por estar. Y gracias, Pablo Duarte, por ponernos al aire. Gracias, Guadalupe, porque siempre nos das una bienvenida hermosa. Una sonrisa hermosa. Sí, es hermosa ella. Y bueno, nos vamos con el Chango Spasiuk, que hace El Monte, Los Descalzos.
hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz, hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.